Dios te bendiga. Pues ha llegado el momento de estudiar lo que dice la Biblia. Y pues ya el día de hoy es 14 de febrero, el día del amor y la amistad, día de San Valentín. Un día pues bien conocido por muchos. Es un día en el cual podemos valorar la amistad de las personas que tenemos, el amor de las personas a las cuales amamos. Y pues en estos días también se acostumbra a dar algún detalle a esas personas que son importantes en nuestra vida. Y pues para muchas personas el amor es algo muy difícil de alcanzar. Y yo te quiero hacer esta pregunta en este día. ¿Tú qué prefieres? ¿Amistad o amor? ¿Para ti qué es mejor? ¿Tener un amigo o tener a alguien a quien amar? Muchos prefieren la amistad, otros prefieren el amor, pero pues hablando de estas cuestiones, quiero que lo pasemos al cuadro en nuestra relación con Dios. En cuestiones de relación con Dios, ¿tú qué prefieres? ¿La amistad o el amor? Porque muchos creen que lo más que se puede alcanzar en nuestra relación con Dios es la amistad. Pero el día de hoy vamos a ver que hay algo más que la amistad con Dios. Y quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Vamos a leerlos. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ok, para entender esto de la amistad con Dios, vamos a ver algunas bases bíblicas para que podamos llegar hasta la amistad con Dios. Y primeramente quiero que veamos esto que leímos, acerca de que nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. Así dice Pablo en el versículo 10, dice: porque nosotros siendo enemigos. Todo ser humano, toda persona que nace siendo enemiga de Dios. Porque esto es a causa del pecado. Pablo también aquí en Romanos dice que el pecado entró por un hombre, por Adán. Y ese pecado fue heredado, pues ahora sí que a todo ser humano, todo de aquel que desciende de Adán. Entonces el pecado entró por ahí, por un hombre, y así fue pasando, hasta el día de hoy, que cualquier persona que nace, pues nace siendo pecadora, y a causa de ese pecado, nace siendo enemigo de Dios. Ahora, esto es interesante. Te digo, a partir de Adán, todo ser humano que ha nacido con pecado. Y hay una frase que es muy cierta, una frase que dice que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y eso es una realidad. Si lo vemos así como lo dice Pablo, de que gracias a Adán nosotros hoy tenemos pecado dentro de nosotros, es verdad que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, porque ya lo traemos dentro de nosotros. Es la herencia que nos dejó Adán. Y esa herencia va pasando y va pasando. Cuando tú naces, ya naces siendo un pecador. Ya tienes pecado dentro de ti. Y ese pecado que está en ti, pues obviamente te va a llevar a pecar. Porque nacemos siendo pecadores. Lamentablemente así es, y es la herencia que nos dejó Adán. Ahora, a causa de este pecado nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, si Dios es santo, no podemos tener una relación con Él siendo pecadores.
El pecado hace que nosotros nos separemos de Dios. Es por eso que cuando Adán y Eva desobedecen, ¿qué tuvo que hacer Dios? Pues sacarlos obviamente de su presencia. No podían seguir estando con Él, porque el pecado trajo esa separación entre Dios y el hombre a causa de su santidad. Y también a causa de la justicia de Dios, como Él es justo, pues obviamente también tiene que castigar la maldad. Entonces es por eso que nosotros éramos enemigos de Dios y nacemos siendo enemigos de Dios. Pero igual a causa de su justicia somos hijos de la ira, dice Pablo también. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque Dios tiene que castigar también la maldad. No solamente separarnos de Él a causa del pecado, sino además castigar la maldad o el pecado. Es necesario que Dios castigue. Por eso dice la Biblia que nosotros éramos hijos de ira. Un día Dios va a llegar al momento en que tiene que castigar a todo al que obra mal. Entonces, un día Dios va a desatar su ira en contra de todos aquellos que han obrado mal. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? A que nacemos siendo enemigos de Dios, a que nacemos siendo hijos de la ira. La solución está en el versículo 1 de aquí de Romanos 5. Si nos regresamos tantito, vamos a leer 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, aquí Pablo, fíjate, comienza hablando de la solución a toda esta enemistad con Dios. Dice que la solución es la fe en Jesucristo. Dice que nosotros podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero por la fe. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Esa es la solución. Si nosotros aceptamos ese sacrificio que Él hizo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Te digo, el pecado tiene que ser castigado. La maldad tiene que ser castigada. ¿Y quién recibió ese castigo? Jesús. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Él tomó nuestro lugar. Entonces, si nosotros creemos eso y nos arrepentimos, esa es la solución a nuestra enemistad con Dios. Porque es necesario que alguien pagara, que alguien muriera. Y a esto Pablo le llama justificación. En el versículo 1, por eso comienza él diciendo: justificados por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y ser justificado es ser declarado justo, no siéndolo. Nosotros somos declarados por Dios justos, pero siendo pecadores todavía. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está dentro de nosotros. Cuando nosotros le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados y creemos en su sacrificio y creemos en Él, somos justificados, pero siendo pecadores. Porque el hecho de que seamos justificados no quiere decir que ya no hay pecado en nosotros. No, cuando el Señor Jesús te salva, te limpia de tus pecados, te perdona tus pecados, pero sigues siendo un pecador. Eres declarado justo y santo, no siéndolo. Eso es la justificación. Por eso es que cada día nosotros tenemos que luchar con nuestra carne. Tenemos que luchar con ese pecado que aún mora en nosotros. Porque una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. Y aquí Pablo en Romanos hace mucho énfasis en estas dos palabras, entre pecado y pecados. Y no se habla de lo mismo. Los pecados es lo que hemos hecho. El pecado es lo que llevamos acá adentro. Entonces somos declarados justos no siéndolo. Esa es la solución, la fe en Jesucristo. Pero es bien interesante. Si te diste cuenta en este versículo, no dice
que por la fe en Jesucristo nosotros nos volvemos amigos de Dios, porque éramos enemigos. Pero Pablo no dice, por medio de la fe, ustedes son amigos de Dios ahora. No. ¿Qué dice? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Éramos el objeto de la ira de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo y por la fe en Él que ponemos, nosotros no pasamos a ser amigos de Dios. Pasamos a tener paz con Dios. Ya no somos el objeto de su ira. Comenzamos una relación con Dios. Nosotros nacemos de nuevo y comenzamos una relación. Pero Pablo por eso no dice, ustedes pasan a ser amigos de Dios. No, ser amigos de Dios es otra cosa. Vamos a Juan capítulo 15. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? Juan capítulo 15, vamos a leer versículos 14 y 15. Dice, Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ok, aquí podemos ver que la amistad según Jesús está condicionada. Dice que si nosotros hacemos lo que Él manda, somos sus amigos. Si no hacemos lo que Él manda, no somos sus amigos. Y es diferente. Es diferente el ser amigo de Dios a ser salvo o a ser justificado o a ser hijo de Dios. Según Pablo, por la fe nosotros podemos ser justificados y podemos ser salvos. Sin obrar nada, simplemente creyendo, sin hacer nada. Pero para poder llegar a ser amigo de Dios, es necesario que obremos. Es necesario que hagamos lo que Él dice. Porque aquí ya no estamos hablando de paz. Aquí ya estamos hablando de una amistad. Entonces, si tú quieres ser un amigo de Dios, pues ponte a pensar, ¿qué tanto obedeces lo que Dios te dice? ¿Qué tanto obedeces? ¿Qué tan obediente eres a la palabra de Dios? Ponte a pensar en eso un ratito. ¿Qué tan obediente eres? Mira, dicen por ahí que la manera que como tú ves tu relación con Dios, obviamente así es. O como ves a Dios, así es tu relación. Si tú ves a Dios como una divinidad, como un Dios, pues obviamente tu relación va a ser de mucha reverencia, no tanta confianza como Él que está hasta allá y tú estás hasta acá. Pero también puedes verlo como un señor o un amo, que simplemente, pues, lo que te mande lo haces y ya, y no hay ninguna relación más allá de eso. Si lo ves como un padre, pues esto depende también de cómo fueron tus padres contigo. Si tuviste un padre amoroso, pues tu relación con Dios va a ser amorosa. Pero si tuviste un padre duro, pues lo que vas a esperar es tener una relación así con Dios. Ahora, muchos creen que el ser amigo de Dios es la cúspide o es lo máximo en nuestra relación con Dios, el llegar a ser amigos de Dios. Pero creo que esto no es así. Porque muchos dicen, es que yo considero a Dios mi amigo. Y creen que hasta ahí es lo máximo, que no se puede llegar a algo más. Porque Jesús dijo que podemos llegar a ser amigos de Dios. Y no estoy diciendo que esto sea malo. El querer ser amigo de Dios no es malo. Es algo bueno. Tener una relación de amistad con Él es algo bueno. Pero yo creo que hay algo más. Cuando estaba estudiando este pasaje, me di a la tarea de investigar esta palabra amigos. No sabía qué palabra se usaba en el original. Y me sorprendió saber su palabra en el original, que es la palabra philoi, de donde viene philos,
que quiere decir ser querido. Filoi quiere decir ser querido, ser amistoso o ser amado. Es un término de afecto y de cariño, el ser querido. Entonces, Jesús en esta ocasión dijo, ustedes son queridos míos, si hacen lo que yo les mando. Pero me pareció interesante este término. ¿Por qué? Seguramente tú has leído que cuando Jesús, después de que resucitó, se apareció varias veces a sus discípulos y estuvo con ellos en varias ocasiones. Y en una de ellas tuvo una plática interesante con Pedro. Recordemos que Pedro negó a Jesús antes de que le crucificaran. Entonces, después de que resucita y en una de sus apariciones que tuvo con sus discípulos, dice que Jesús se acerca a Pedro y le pregunta una ocasión y le dice, Pedro, ¿me amas? Pero no está ocupando la palabra fileo, de la que viene amigo o querer, sino está ocupando la palabra ágape, que siempre se relaciona con el amor de Dios. Mira, voy a usar estas dos palabras. Cuando voy a hablar del amor de Dios, del amor ágape, lo voy a dejar en amor. Y cuando voy a hablar del amor fileo, de la que se ocupa para la palabra amigo, la voy a cambiar por querer. En esta plática que tuvo Jesús con Pedro. Entonces la primera vez llega Jesús y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta, Señor, sí, yo te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y Jesús le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta otra vez, sí, Señor, te quiero. Y Jesús le contesta, apacienta mis ovejas. Y por tercera ocasión Jesús le pregunta, Pedro, ya no le dice me amas, le dice, ¿me quieres? O sea, ya más abajo. Y Pedro se pone triste y dice, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque para Pedro, el hecho de querer a Jesús se le hacía poca cosa. Pedro sabía que había algo más allá de simplemente querer a alguien. Pedro sabía que hay algo más. No solamente ser amigo, querer a alguien, filearlo. No, Pedro sabía que había algo más. Por eso Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Y Pedro siempre le respondió, yo te quiero. La misma palabra que se ocupa para decir amigo. O sea, Jesús le pregunta, ¿Pedro me amas? Y Pedro le dice, sí, te quiero. O sea, sí, Jesús, eres mi amigo. Pero eso lo hizo sentirse mal. El hecho de ser simplemente su amigo. Porque Jesús sabía que podemos dar más. Sabe que Pedro podía haber dado más. Llegar a amarlo con ese amor que Él da. Ser su amado. Y Pedro dijo, sí, Señor, te quiero, eres mi amigo. Pero hay algo más. Podemos llegar a ser algo más. Podemos llegar a ser amados de Dios. Aquí en Juan capítulo 14, vamos a retroceder un poquito, versículo 21, vamos a leerlo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, fíjate aquí, ya Jesús dijo que podemos ser amigos de Dios. Pero hay algo más. Dice que podemos ser no solamente amigos de Dios, sino ser amados de Dios. Creo que esta sí es la cúspide de nuestra relación con Dios. El poder llegar a ser sus amados. No solamente un amigo, sino llegar a ser amados de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice Jesús,
el que tiene mis mandamientos y el que los guarda. ¿Y cuál era para ser amigos? Hacer lo que Él manda. Entonces, para ser amigos tenemos que hacer lo que Él nos manda. Obviamente se requiere también de cierta intimidad. Pero para poder ser amado, no dice que los hagamos. Dice que los tengamos y los guardemos esos mandamientos, lo que Él manda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer los mandamientos simplemente a guardarlos? Esta palabra guardar se ocupa mucho en la palabra de Dios. Es muy ocupada el guardar los mandamientos. Y esta palabra guardar quiere decir velar por los mandamientos o custodiarlos. Es lo que hacía un soldado cuando apresaban a alguien o lo arrestaban y estaba en la cárcel. Lo tenía que custodiar. Y es precisamente esa palabra la que se ocupa para guardar los mandamientos de Dios. Tú tienes que asegurarte que la palabra de Dios está custodiada acá. O sea, no simplemente el hacerlos. O sea, tú puedes hacer algo. El Señor te manda y tú lo haces. Pero para ser amado de Dios, tú tienes que custodiar la palabra de Dios. Asegurarte de que la palabra de Dios no se ha ido de acá. De que su mandamiento no se ha ido de acá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede irse de acá. Se te puede olvidar. Y esa es la diferencia. No solamente el hacer las cosas. Te digo, tú puedes hacerlas y ya después se te olvida. Escuchaste el domingo que el Señor quiere que hagamos tal cosa y la haces. Y ya la siguiente semana ya se te olvidó. El ser amado quiere decir que aprendiste que al Señor le gusta tal cosa y te aseguras de que no se te olvide. Y estás ahí vigilante en tu corazón de que esa palabra está ahí, de que la estás atesorando, de que la estás custodiando. Y creo que esto tiene que ver algo con la madurez. Por ejemplo, los que tienen hijos, los que tenemos hijos lo sabemos. Muchas veces le decimos a nuestro hijo, haz esto. Y él va y lo hace. Y ya el siguiente día ya se le olvidó. Y hay que volverle a decir, hijo, haz esto. Y lo hace y se le olvidó. Pero ¿qué pasa? Cuando crecemos, todos esos mandamientos, todos esos consejos que nos dieron nuestros padres, los vamos atesorando. Y llega el momento en el que uno es grande y que se acuerda de ese consejo que le dio el padre. Ese consejo se quedó acá. Y el padre ya no tiene que venir a decirle, hijo, haz esto. No, está aquí el consejo, el mandamiento. Y uno lo hace. ¿Por qué? Porque ya sabe que es bueno. Porque ya se quedó acá. Y creo que de eso se trata. De que nosotros tenemos que madurar. Tenemos que alimentarnos de esta palabra. Y velar y custodiar de que no se vaya de acá. Obviamente requiere madurez. Sí, requiere madurez. Requiere constancia también. Y eso es lo que quiero que pongas en práctica. Que tú puedas llegar a ser no solamente un amigo de Dios. Es bueno ser amigo de Dios, buenísimo. Pero que seas amado de Dios. Y no solamente decir, es que Dios es mi amigo. Tú puedes decir que Dios es tu amigo, pero lo importante es lo que Él diga de ti. Porque sí, hasta puedes cantar, eres mi amigo fiel. Sí, eso tú lo dices, pero ¿qué dice Dios de ti? Él podrá decir de ti, como dijo de Abraham, es que Él es mi amigo. Y más aún, decir, Él es mi amado, como Jesús. Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Por qué no te arriesgas a llegar hasta ser una persona amada de Dios? No solamente un amigo. Esforcémonos por llegar a ser amados de Dios. Así como Jesús lo fue.
Atesoremos su palabra, custodiémosla, que no salga de acá. Es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Quiero desafiarte a que tú puedas llegar a ser no solamente un amigo, que seas más que un amigo para Dios, que seas su amado. Y para eso requieres guardar esto acá. Custódiala, la palabra, que no se vaya. Si se ha ido otra vez, aprésala y que esté siempre acá en tu corazón. Si está acá, tus hechos van a ser diferentes. La manera en que te comportes va a ser diferente. Porque el cambio es de adentro hacia afuera. Entonces arriesgate, atrévete, te desafío a más. ¿Qué te parece si vamos en este día? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por ese amor que nos has mostrado. Gracias por ese amor que te hizo dar tu vida en la cruz. Señor Jesús, sabemos que te fallamos, Señor, muchas veces. Te pedimos perdón por aquellas veces que te hemos fallado, por esos pecados que a veces cometemos. Perdónanos, límpianos con tu sangre. Y también te pedimos, Señor Jesús, la ayuda para que podamos llegar a ser no solamente amigos tuyos, no solamente eso, Señor, sino que podamos llegar a ser amados de ti. Ayúdanos, Señor, para seguir perseverando en tu camino, para seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos seguir alimentándonos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que también sin ti no podemos. Sin ti no somos nosotros mismos suficientes. Necesitamos de tu ayuda. Danos esa gracia para que podamos llegar a ser más que tus amigos. Yo sé que tú nos ayudarás. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres que vayamos cada vez más adelante en nuestra relación contigo, que seamos cada vez más íntimos contigo. Y yo sé que tú nos darás esa gracia para poder llegar a ser amados tuyos, Señor. Muchas gracias por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida y que puedas llegar a ser amado de Dios. Y pues bueno, sigue al pendiente de nuestras transmisiones, sigue al pendiente de las alabanzas, para que tomes unos tiempos para alabar a Dios ahí en tu casa y para que sigas aprendiendo también, pues estate al pendiente de las predicaciones, de las enseñanzas. Y pues espero que te encuentres bien, que sigas bien y que Dios te bendiga.